¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la Biblia, que detalla tantos aspectos de la vida de Jesús, prácticamente guarda silencio sobre su infancia? Así es. El Hijo de Dios vivió más de 30 años aquí en la tierra, pero entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio, la historia simplemente desaparece. ¿Por qué sería eso? ¿Qué estaban intentando proteger o esconder? Ahora bien, ¿qué pasaría si les dijera que hay documentos antiguos, leídos por cristianos desde los primeros siglos, que cuentan exactamente lo que sucedió en este tiempo perdido? Textos que revelan milagros sorprendentes realizados por Jesús cuando era niño, y que muestran una faceta de él que probablemente nunca escuchaste desde el púlpito de tu iglesia. Pero cuidado, este contenido no es para aquellos que se conforman con respuestas preparadas. Aquí abriremos el cofre olvidado de la fe cristiana y exploraremos lo que pocos tienen el coraje de cuestionar. Porque comprender el pasado de Jesús puede transformar la manera en que ves tu propio camino hoy. ¿Estás listo para descubrir el Evangelio del que casi nadie te ha hablado? Pocas personas lo saben, pero los evangelios canónicos, aquellos aceptados oficialmente por la Iglesia, no dicen casi nada sobre la infancia de Jesús. Solo 4 versos. 4. Es como si tomaras un libro de 300 páginas y te saltaras por completo el primer capítulo. Y luego ese misterio permanece en el aire. ¿Qué pasó con Jesús entre su nacimiento y los 30 años, cuando comenzó su ministerio? Esta ausencia no es descuido, es silencio intencional. Y cada silencio en la Biblia habla. Este vacío que dura siglos siempre ha provocado una mezcla de fascinación y frustración entre los eruditos y los cristianos. Después de todo, ¿cómo podemos entender mejor la naturaleza humana y divina de Jesús si no sabemos casi nada sobre el período en el que él creció como niño, adolescente y joven adulto? La Biblia dice que él crecía en sabiduría, estatura y favor. ¿Pero cómo? ¿Ocurrió esto en el día a día? ¿Cómo era la vida con tus hermanos? ¿Estaba jugando? ¿Trabajaste? ¿Te sentiste enojado? Estas preguntas, por sencillas que parezcan, conllevan una curiosidad legítima e incluso un hambre espiritual de respuestas. Y lo más curioso es que, incluso sin informes, ese silencio se convirtió en combustible para la fe de muchos y, al mismo tiempo, abrió espacio para preguntas que atravesaron generaciones. Porque seamos sinceros, cuando algo se omite, la mente humana se apresura a rellenarlo, y fue precisamente en ese espacio en blanco que surgieron otros textos y relatos, intentando arrojar luz allí donde la Biblia canónica optó por mantener sombras. Pero la pregunta es, ¿vale la pena explorar estos caminos menos conocidos? ¿Has oído hablar del protoevangelio de Santiago? ¿Y qué decir del evangelio de la infancia de Tomás? Bueno, estos nombres podrán sonar extraños para muchas personas, pero fueron parte de la lectura de miles de cristianos en los primeros siglos de la fe. Aunque hoy se consideran apócrifos, es decir, no forman parte de la Biblia oficial, estos textos intentaron, a su manera, llenar los vacíos que dejó el silencio de los evangelios canónicos. Y lo más intrigante, fueron escritos por personas que probablemente también estaban tratando de entender quién era ese niño al que llamaban el Hijo de Dios. Es como si estos manuscritos fueran respuestas improvisadas a preguntas que nadie se atrevía a callar. ¿Cómo era Jesús cuando era niño? ¿Sabía él que era divino? ¿Hizo milagros? ¿Tenías amigos? ¿Estabas llorando? ¿Te dolió? Los evangelios apócrifos no escatimaron en detalles. Algunos pasajes pueden incluso parecer exagerados, casi folclóricos, pero revelan algo importante.
la sed humana de comprender el misterio de la encarnación, el intento de humanizar lo divino y deificar lo humano. Por supuesto, estos textos no pueden leerse como verdades absolutas. No han sido reconocidos como inspirados por los criterios del canon bíblico. Pero ignorarlos por completo también significaría cerrar los ojos a una rica parte de la tradición cristiana. Son como espejos antiguos, distorsionan un poco, pero aún así muestran algo. Y para aquellos que quieran comprender el contexto de la fe en sus inicios, profundizar en estos escritos puede ser como abrir un cofre del tesoro olvidado y lleno de pistas fascinantes. ¿Qué pasaría si algunas de estas pistas revelaran un lado de Jesús que la mayoría de la gente nunca ha visto? Pero agárrense fuerte, porque lo que los evangelios apócrifos revelan acerca del niño Jesús puede trastocar las ideas que muchas personas tienen sobre él. Imagina a un niño con poder divino en sus manos, pero todavía inmaduro, impulsivo, aprendiendo a lidiar con todo esto. En uno de estos relatos, un niño pisa accidentalmente los charcos que Jesús había hecho con barro, y la reacción de Jesús es devastadora. Maldice al niño, que muere instantáneamente. ¿Chocante? Sí, pero ese no es el final de la historia. Poco después, el mismo Jesús, arrepentido, resucita al niño. Mira qué locura, un episodio que mezcla juicio, poder y redención. Casi suena como el guión de una película tensa, pero revela algo profundo. Jesús, mientras crecía, estaba en un proceso, y esto humaniza la experiencia divina. No quiere decir que fuera malo, sino que estaba aprendiendo, probando, creciendo en comprensión, algo que, en el fondo, todos hacemos. La diferencia es que la mayoría de nosotros no tenemos el poder de devolver la vida a alguien después de un error impulsivo. Este tipo de narración causa incomodidad, porque se aleja de la figura angelical que habitualmente vemos en las representaciones del niño Jesús. Pero quizá precisamente por eso es importante reflexionar sobre ellos. No aceptar todo como verdad absoluta, sino darnos cuenta de que la divinidad de Jesús se manifestó en medio de la experiencia humana. Y esto cambia mucho cuando pensamos en procesos, caídas y aprendizajes, incluidos los nuestros. Pero ¿qué pasaría si este mismo Jesús, con toda su complejidad, sorprendiera también a los maestros de la ley? Ahora imaginemos la escena. Un niño de no más de 10 años, sentado entre rabinos experimentados, discutiendo las escrituras con tanta claridad que dejó a todos sin palabras. ¿Te parece una exageración? Porque los textos antiguos dicen exactamente eso. El Evangelio de Tomás incluso relata que Jesús no solo conocía todo el alfabeto, sino que también corregía a los maestros cuando cometían errores. Es como si hoy un niño corrigiera a un profesor universitario sobre física cuántica, y con razón, pero no queda ahí. Estos relatos sugieren que su sabiduría no era solo intelectual. Jesús parecía tener una conciencia espiritual mucho más allá de su edad. Mientras otros niños jugaban al ruedo todo el día o evitaban las tareas escolares, él ya estaba hablando de la vida eterna, de la justicia e incluso de cuestiones del corazón humano. Por supuesto, esto suena inusual, incluso demasiado inusual. Pero cuando recordamos que el Verbo se hizo carne, quizá lo más impresionante no sea su sabiduría precoz, sino el hecho de que eligió pasar por cada etapa de la vida de todos modos. Y aquí hay una lección práctica. ¿Cuántas veces subestimamos las capacidades de los niños? Creemos que son demasiado jóvenes para comprender ciertas cosas, cuando en realidad es en esta etapa cuando se absorben y se moldean muchas cosas. Si Jesús, siendo niño, demostró tanta profundidad, esto nos enseña la importancia de invertir en la formación espiritual y emocional desde temprana edad.
Enseñar valores, cultivar buenas conversaciones, presentar libros que toquen el alma. Un buen comienzo, proverbios, o incluso cuentos como El Principito, que dicen mucho más de lo que parecen. Pero, ¿qué pasa cuando este niño, ya adulto, decide ayudar con la carpintería y los milagros continúan? Imaginemos a Jesús allí, todavía un niño, con un martillo y una sierra en sus manos, aprendiendo el oficio de José. Pero según los evangelios apócrifos, él no era solo un ayudante, era un verdadero solucionador de problemas. Hay un episodio en el que José se equivoca en las medidas de un trozo de madera. Jesús, al ver a su padre frustrado, simplemente extiende la tabla, y ésta milagrosamente se ajusta al tamaño correcto. Detalle, sin lija, sin clavos, solo con la autoridad de quien domina incluso la física. Este tipo de historias no solo son curiosas, sino que tienen un profundo peso simbólico. Muestra a un Jesús dispuesto a ayudar, incluso con algo aparentemente trivial. Corregir un error, aligerar una carga, resolver lo que parece imposible. Y todo esto en el silencio del taller, lejos de las multitudes. Esto nos enseña que lo sobrenatural puede efectivamente manifestarse en nuestra vida diaria, en humilde servicio, en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces esperamos grandes señales cuando el milagro podría ocurrir en la sencillez de una conversación, un pedido de ayuda o incluso un error corregido? Y lo que es más, la figura de un niño que honra a su padre, aun teniendo el poder de hacerlo todo solo, nos enseña también sobre la obediencia, la humildad y el propósito. Después de todo, Jesús no nació preparado en el sentido humano. Se hizo carne y creció dentro de los procesos como todos los demás. Trabajó, sudó, erró el clavo y aprendió a golpear de nuevo. Y si hasta el Hijo de Dios pasó por esto, quizás sea tiempo de mirar con más cariño el proceso por el que estás pasando, porque todo esto podría estar preparándote para algo más grande. Y hablando de preparación, la siguiente parada de esta historia es en otro país. Aunque muchos recuerdan la huida de Jesús a Egipto como una pausa en la historia, los evangelios apócrifos pintan un cuadro muy diferente. Se dice que, al entrar en la tierra de los faraones, los ídolos locales comenzaron a caer solos ante su presencia, un bebé en los brazos de María y estatuas antiguas que se hacen añicos con solo estar cerca de ellas. Fuerte, ¿verdad? Y lo más loco, muchos egipcios quedaron asombrados, no por lo que vieron, sino por lo que sintieron cuando se acercaron a aquella familia. Además de estos relatos más místicos, hay quienes dicen que durante su estancia en Egipto, Jesús tuvo contacto con conocimientos antiguos, medicina natural, astronomía, filosofía oriental. Quizás parezca una exageración, pero piénselo. Egipto era una potencia cultural e intelectual en aquella época. Si el Hijo de Dios estuvo expuesto a tal conocimiento, no sería sorprendente que parte de su sabiduría terrenal se moldeara allí. Esto no disminuye su lado divino, solo refuerza que él también absorbió lo mejor que los hombres tenían para ofrecer. Y aquí viene una cuestión muy práctica. Si incluso Jesús, en su infancia, estuvo expuesto a otras culturas, conocimientos y realidades, ¿por qué insistimos en vivir en una burbuja? Expandir tu mente, sumergirte en libros que desafíen tu visión del mundo, escuchar a personas que piensan diferente. Todas estas pueden ser formas de crecer. ¿Quieres algún consejo? Lee algo que esté fuera de tu zona de confort. Tal vez Cartas del Diablo a su sobrino, o incluso algo sobre historia religiosa, porque el conocimiento también puede ser una herramienta de la fe. Y hablando de fe, el muchacho regresa a casa y se dirige directamente al templo. Aquí, finalmente tenemos un pasaje canónico, es decir, oficialmente reconocido por la Biblia
que arroja luz sobre la infancia de Jesús. Ahora tiene 12 años y está en Jerusalén, con sus padres, como cualquier niño judío de aquella época. Pero mientras la caravana familiar parte hacia casa, Jesús simplemente se queda en el templo. 3 días después, María y José lo encuentran debatiendo con los maestros, como si fuera uno de ellos. Y esto es lo importante. Él no solo escuchó, sino que hizo preguntas y dio respuestas que dejaron a todos asombrados. Es como si este episodio fuera el vínculo perfecto entre el niño de los apócrifos y el Mesías de los evangelios. Aquí no hay milagros, no hay resurrección de pájaros, ni madera que se estire. Sí, hay sabiduría, y más que eso, una creciente conciencia de quién era Él. Cuando María lo reprende, Jesús le responde con esa frase icónica: «¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi Padre?». Una respuesta que dice mucho en pocas palabras. Él lo sabía, y aún así regresó a casa con sus padres y se sometió a ellos. Este último detalle es precioso. Él regresa. Aún sabiendo quién es, aún siendo plenamente consciente de su misión, Él elige obedecer al tiempo. Él decide crecer en el anonimato durante otros 18 años antes de comenzar su ministerio. Ahora, piénsalo, ¿cuántas veces queremos saltarnos pasos? ¿Quieres vivir tu propósito pero sin pasar por el proceso? Este pasaje nos muestra que incluso el llamado de Jesús respetaba tiempo. Y esto nos prepara para una pregunta que mucha gente hace: si esta historia es tan inspiradora, ¿por qué tantos de estos textos fueron omitidos de la Biblia? Mucha gente se pregunta, si estos textos sobre la infancia de Jesús existían y eran tan leídos en los primeros siglos, ¿por qué fueron omitidos de la Biblia? La respuesta no es sencilla, pero es importante. El proceso de formación del canon bíblico fue meticuloso, casi quirúrgico. Los líderes de la iglesia primitiva analizaron cientos de escritos y solo incluyeron aquellos con autoría confiable, coherencia doctrinal, antigüedad probada y amplia aceptación por parte de las comunidades cristianas. Muchos de los evangelios de la infancia no cumplían estos criterios. Una de las principales razones de la exclusión fue la exageración. Milagros increíbles, escenas que parecen más cuentos populares que testimonios inspirados. Otro factor fue la influencia de las ideas gnósticas y heréticas que comenzaron a infiltrarse en algunos de estos textos. Esto no significa que todo en ellos sea desechable, sino que no encajan con la revelación progresiva de la Escritura tal como la conocemos. La Iglesia entendió que estos escritos podían confundir más que edificar, como un buen maestro que enseña con claridad y no con acertijos. Aún así, no fueron olvidados. Continuaron siendo copiados, traducidos e incluso utilizados en rituales y tradiciones populares. Pero entender por qué fueron excluidos de la Biblia nos ayuda a valorar lo que quedó dentro, porque todo ha pasado por el fuego de la crítica, de la oración y de la historia. Ahora bien, lo realmente interesante es darse cuenta de que, incluso fuera del canon, estos textos influyeron más de lo que imaginamos, incluida la Navidad que celebramos cada año. Aunque se consideran apócrifos, los evangelios de la infancia de Jesús dejaron una profunda huella en la tradición cristiana. Piénsalo. Muchas de las imágenes que tenemos de la Navidad, como los 3 Reyes Magos, la huida a Egipto e incluso la idea de la infancia milagrosamente protegida de Jesús, provienen de estas narraciones no canónicas. Estos textos no solo dieron forma a la visión popular de Jesús, sino que también influyeron en el arte cristiano medieval, con pinturas y representaciones del niño Jesús, que dieron vida a una tradición visual que continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago trajo la idea de María siendo una niña consagrada a Dios, algo que se reflejó directamente en las representaciones artísticas de María como la Santísima Virgen.
La reverencia por su pureza y santidad se extendió a lo largo de los siglos, ayudando a crear la devoción mariana que vemos hoy en muchas partes del mundo. Es más, los relatos que describen los milagros de Jesús cuando era bebé han influido en la teología de una manera sutil pero poderosa, sugiriendo que desde el comienzo de su vida tenía una clara misión divina. Este impacto se extiende a la forma en que celebramos la Navidad. ¿Quién no se ha conmovido alguna vez al escuchar la historia de los 3 Reyes Magos? Las maravillas y misterios de la infancia de Jesús. Y la magia reside precisamente en cómo, a lo largo de los siglos, estas tradiciones se han transmitido de generación en generación. Por supuesto, podemos cuestionar la veracidad de algunos informes, pero lo que importa es que el Espíritu de Cristo, su mensaje de salvación, permaneció vivo. Por cierto, hablando de permanencia, podemos aplicar esto a nuestras vidas. Cómo las tradiciones que cultivamos, o incluso las historias que elegimos contar, impactan la manera en que vemos y vivimos nuestra fe. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el poder de la narrativa. En definitiva, lo más sorprendente de los relatos de la infancia de Jesús no son los milagros en sí, y son impresionantes, sino su crecimiento. Así es, el desarrollo humano, emocional y espiritual de Jesús es quizás el verdadero milagro detrás del silencio de los evangelios. El niño que podía hacer lo imposible eligió aprender, escuchar y obedecer. Elija crecer. Y esta es una lección poderosa para quienes vivimos en tiempos de inmediatez y fama temprana. La Biblia dice que él crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos a aplicar esto a nuestra vida? Crecer en sabiduría es buscar conocimiento, pero también discernimiento, saber qué decir, cuándo callar, cómo actuar con empatía. Estatura es maduración, estructura, preparación. Y gracia, oh, gracia, es un favor de Dios, pero también es una forma de vida encantadora. ¿Qué tal si creamos metas reales para esto? Lea Proverbios todos los días durante un mes, rápido de quejas, o simplemente sé más amable con aquellos que te irritan. Quizás el mayor regalo que esconden los textos apócrifos no es el contenido en sí, sino la invitación a la contemplación. En lugar de darnos respuestas prefabricadas, estos relatos nos provocan a hacernos preguntas. Mirando al niño Dios y preguntándome cómo estoy afrontando mi propio proceso de crecimiento. Estoy aprovechando bien el tiempo de silencio, porque a veces es precisamente cuando Dios no habla que Él más está obrando. Y hablando de trabajo, ¿qué tal si construimos juntos una nueva manera de ver el Evangelio? Y ahora que has profundizado en ese Evangelio olvidado, dime, ¿has estado ignorando también partes de tu propia historia? ¿Cuántas áreas de tu vida están en silencio, no porque Dios no esté actuando, sino porque es precisamente en ese silencio que Él está moldeando? Algo poderoso. Tal vez el verdadero milagro no esté en los charcos que se transforman en pájaros, ni en las tablas que se estiran, sino en reconocer que Jesús eligió crecer paso a paso, tal como tú puedes elegir hoy. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo la misma fe de siempre o te permitirás cuestionar, aprender y madurar verdaderamente? Si esta reflexión te conmovió de alguna manera, entonces suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite despertar a una fe más viva y curiosa, porque aquí no solo contamos historias, revivimos verdades que transforman